Y si te dijera que existe una mujer en la Biblia que lideró ejércitos, juzgó a una nación entera y profetizó el futuro, una mujer tan poderosa que reyes temblaban ante ella y generales imploraban por su orientación, una historia tan revolucionaria que desafía todo lo que piensas sobre el liderazgo femenino en la antigüedad. En los próximos minutos descubrirás secretos ocultos sobre Débora que el 99% de los predicadores nunca mencionaron. Entenderás por qué Dios escogió a una mujer para liderar a Israel en su hora más sombría y cómo se convirtió en el terror de los enemigos de Dios. Atención, esta no es una historia común sobre empoderamiento femenino. Es una revelación sobre cómo Dios usa personas improbables para realizar lo imposible. Si te quedas hasta el final, te voy a mostrar un detalle sobre la estrategia militar de Débora que cambiará completamente tu visión sobre guerra espiritual y liderazgo divino. Imagínate vivir en una época donde tu nación está bajo opresión brutal durante 20 años. Piensa en el terror de ver a tus hijos crecer como esclavos, a tus hijas ser abusadas y a tus hombres ser humillados diariamente. Siente el peso de un pueblo que perdió la esperanza, que olvidó las promesas de Dios y se resignó a la derrota. Imagínate ser la única persona que aún escucha la voz del Señor en medio del silencio divino aparente. Y entonces, contra todas las expectativas, Dios te escoge a ti, una mujer en una sociedad patriarcal, para liberar a toda una nación. Esta es la historia de Débora, una mujer que no solo rompió las barreras de género de su época, sino que redefinió completamente lo que significa ser un líder según el corazón de Dios. La profetisa que escuchaba directamente de Dios cuando los cielos parecían cerrados. La jueza que administraba justicia cuando la corrupción dominaba. La estratega militar que planeó una de las victorias más espectaculares de la historia bíblica. Su vida es un testimonio poderoso de que cuando Dios llama, ni género, ni tradición, ni circunstancias pueden impedir sus propósitos. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta narrativa revolucionaria, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si buscas comprender las riquezas de la palabra de Dios y ver cómo historias milenarias aún hablan a nuestro corazón hoy, suscríbete al canal Conociendo la Palabra. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios y comparte este video con aquellos que necesitan inspiración y valor. Tu jornada de fe será transformada con cada nuevo descubrimiento. En este estudio profundo, serás conducido a través de la vida extraordinaria de Débora. Vamos a explorar no solo los eventos que marcaron su trayectoria, sino también las complejidades de su liderazgo, sus estrategias revolucionarias y el impacto que su obediencia tuvo en la formación de la identidad nacional de Israel. Más que una simple historia de guerra, la narrativa de Débora revela los misterios del liderazgo divino, la soberanía de Dios sobre las circunstancias y el poder transformador de la fe que se niega a aceptar lo imposible. Acompañaremos su ascenso como profetisa y jueza, su alianza estratégica con Barak, la batalla épica contra Sísara y sus 900 carros de hierro, y el cántico profético que ecoaría a través de las generaciones. Veremos cómo su liderazgo se entrelaza con el plan divino para mantener a Israel como nación santa, y cómo su valor inspiró a generaciones futuras de líderes. Esta no es solo una historia, es una revelación de la manera como Dios trabaja, a través de líderes improbables para realizar victorias imposibles. Para comprender la historia de Débora en su totalidad, es fundamental situar su vida en el contexto turbulento del período de los jueces.
Esta era, que duró aproximadamente 350 años, 1380-1050 a.C., fue caracterizada por ciclos repetitivos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Era un tiempo en que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. La época de Débora se sitúa alrededor de 1200-1150 a.C., durante uno de los periodos más sombríos de la historia israelita. El pueblo se había alejado del Señor, adoptando prácticas idólatras de los pueblos vecinos y abandonando las leyes dadas por Moisés. Como consecuencia de esta apostasía, Dios permitió que fueran oprimidos por Jabín, rey de Canaán, cuyo general Sísara comandaba un ejército tecnológicamente superior con 900 carros de hierro. La opresión cananea. Jabín, cuyo nombre significa aquel que es sabio o el perspicaz, gobernaba desde Azor, una de las ciudades-estado más poderosas de Canaán. Hazor estaba estratégicamente localizada en el norte de Israel, controlando importantes rutas comerciales. Por 20 largos años, los israelitas sufrieron bajo esta opresión brutal, que incluía tributación pesada, trabajo forzado, confiscación de propiedades y constante humillación. La superioridad militar cananea. El aspecto más aterrorizante del ejército de Sísara eran sus 900 carros de hierro. En la Edad del Bronce tardío, el hierro era una tecnología militar revolucionaria. Estos carros no eran solo medios de transporte, sino plataformas de guerra móviles equipadas con cuchillas afiladas en las ruedas, capaces de diezmar formaciones de infantería. Para los israelitas, que luchaban principalmente a pie con armas de bronce, enfrentar carros de hierro era como enfrentar tanques modernos con espadas. La geografía estratégica. La batalla ocurriría en la llanura de Jezreel, también conocida como Valle de Meguido. Esta llanura era ideal para el uso de carros de guerra debido a su terreno plano y abierto. Históricamente, quien controlara Meguido controlaría las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. La elección de este lugar para la batalla no fue accidental, sino estratégica, tanto humana como divinamente. El estado espiritual de Israel. Durante estos 20 años de opresión, Israel había perdido mucho de su identidad espiritual. Los lugares de adoración estaban destruidos o contaminados, los sacerdotes estaban desmoralizados, y la ley de Moisés era ampliamente ignorada. El pueblo se había acostumbrado a la idolatría y a prácticas sincréticas que mezclaban la adoración a Yahvé con cultos cananeos de fertilidad. La ausencia de liderazgo masculino. Un aspecto crucial del contexto es la aparente ausencia de liderazgo masculino fuerte en Israel durante este periodo. Los hombres que deberían haberse levantado como líderes estaban intimidados, desalentados o simplemente no eran sensibles a la voz de Dios. Esta situación creó el escenario perfecto para que Dios demostrara que sus caminos no están limitados por convenciones humanas. Débora emerge en este escenario como una figura única en la historia bíblica. La única mujer descrita simultáneamente como profetisa, Enbeía, Nebiyá y jueza, Sheptet, Shofetet de Israel. Su nombre, que significa abeja en hebreo, sugiere características como diligencia, productividad, organización social y, cuando es necesario, la capacidad de defender con fervor. Profetiza. La voz de Dios. Como profetisa, Débora tenía acceso directo a la revelación divina. En una época cuando la palabra del Señor era muy rara, 1 Samuel 3:1, ella mantenía comunicación clara y constante con Dios. Esto no era solo un don espiritual, sino una responsabilidad tremenda. Era literalmente la voz de Dios para una
nación en crisis, transmitiendo no solo aliento, sino también dirección estratégica y juicios divinos. Jueza. La administración de la justicia. Como jueza, Débora ejercía autoridad civil y judicial sobre Israel. Resolvía disputas, administraba justicia y tomaba decisiones que afectaban a toda la nación. El texto bíblico nos dice que ella juzgaba a Israel en aquel tiempo y que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:4-5. Esto indica que su autoridad era reconocida y respetada en todo el territorio israelita. La palmera de Débora. El lugar donde Débora ejercía su autoridad judicial está descrito como entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín. Jueces 4:5. La elección de una palmera como tribunal no era casual. Las palmeras eran raras en la región montañosa de Efraín, haciendo de este árbol un hito natural y fácilmente identificable. Además, las palmeras simbolizaban justicia, rectitud y prosperidad. Salmo 92:12. El hecho de que no tuviera un edificio formal para sus audiencias sugería humildad y accesibilidad al pueblo común. Esposa de Lapidot. Débora es identificada como mujer de Lapidot. Aeshet LPIDDVT, Eshet, Lapidot. Lapidot significa antorchas o relámpagos, y hay debate académico sobre si este era su esposo literal o una descripción profética de su propia naturaleza, mujer de antorchas, relámpagos. Independientemente de la interpretación, esta asociación con fuego sugiere pasión, intensidad e iluminación espiritual. Liderazgo en tiempo de crisis. Lo que hace a Débora verdaderamente excepcional no es solo el hecho de ser mujer en posición de liderazgo, sino su capacidad de liderar efectivamente durante una de las crisis más severas de la historia israelita. No solo mantuvo la unidad nacional durante 20 años de opresión, sino que también tuvo la visión y valor para planear y ejecutar la liberación de Israel. La singularidad bíblica. Débora es única entre los jueces de Israel, mientras que otros jueces fueron levantados específicamente para situaciones de crisis militar. Débora ya estaba establecida como líder espiritual y civil antes de la crisis militar. Representa una combinación rara de autoridad profética, judicial y militar. Un triple liderazgo que prefigura aspectos del ministerio mesiánico. El llamado divino para la liberación de Israel vino a través de Débora en una revelación profética que cambiaría el curso de la historia israelita. Esta no fue una decisión humana basada en análisis político o militar, sino una orden directa del Dios de Israel. La revelación divina. El texto no detalla exactamente cómo Dios habló con Débora, pero el resultado fue una estrategia militar específica y detallada. Como profetisa establecida, tenía familiaridad con la voz de Dios y confianza en sus revelaciones. La palabra que recibió no era vaga o ambigua, sino que incluía instrucciones precisas sobre a quién llamar, dónde ir y cómo proceder. La elección de Barak. Dios instruyó a Débora a convocar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes Neftalí. El nombre Barak significa relámpago, creando una conexión interesante con Lapidot, antorchas. Barak era de la tribu de Neftalí, localizada en el 160 norte de Israel, cerca del territorio controlado por Jabín. Su elección no fue accidental, conocía el terreno, el enemigo y tenía credibilidad militar en la región. Las instrucciones estratégicas, las órdenes divinas eran sorprendentemente específicas. Ve y atrae a Sísara, general del ejército, de Jabín, con sus carros y con su multitud, al arroyo de Sisón, y yo lo entregaré en tus manos. Jueces 4:7.
Esta estrategia era contraintuitiva. En vez de evitar los temidos carros de hierro, Israel debería atraerlos a un lugar específico donde serían neutralizados. El encuentro con Barak, Jueces 4, 6, 7. Cuando Débora convocó a Barak, no hizo una petición, sino que transmitió una orden divina. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. La forma de la pregunta retórica indicaba que Dios ya había hablado sobre esto y ahora era tiempo de acción. La vacilación de Barak. La respuesta de Barak revela tanto fe como inseguridad. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres, conmigo no iré. Jueces 4:8. Esta no era cobardía simple, sino reconocimiento de que Débora poseía algo que él no tenía, acceso directo a la orientación divina continua. En una misión tan arriesgada contra un enemigo tecnológicamente superior, tener a la profetisa de Dios presente era crucial. La profecía sobre el honor, Jueces 4:9. La respuesta de Débora a Barak contenía tanto acuerdo como profecía. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Esta profecía tenía doble significado. Primero, que la victoria sería atribuida a Dios a través de instrumentos femeninos, desafiando las expectativas militares masculinas. Segundo, que específicamente una mujer, que se revelaría ser Jael, daría el golpe final a Sísara. La movilización de las tribus. La convocatoria fue hecha a las tribus de Neftalí y Zabulón, totalizando 10,000 hombres. La elección de estas tribus no fue aleatoria. Ambas estaban geográficamente cerca del conflicto y habían sufrido directamente bajo la opresión de Jabín. Tenían motivación personal para luchar y conocimiento del terreno local. La estrategia del Monte Tabor. El Monte Tabor fue escogido como punto de reunión y base estratégica. Esta montaña aislada, con 588 metros de altura, ofrecía ventajas defensivas significativas y estaba posicionada estratégicamente en relación con el valle de Jezreel. Desde su posición elevada, el ejército israelita podría observar los movimientos enemigos y escoger el momento ideal para el ataque. La batalla contra Sísara y sus 900 carros de hierro representa una de las victorias militares más espectaculares e improbables de la historia bíblica. Lo que hace única a esta batalla no es solo la victoria de un ejército menor contra uno mayor, sino la manera como Dios orquestó cada elemento para demostrar su soberanía sobre la tecnología militar más avanzada de la época. La movilización completa de Sísara. Cuando Sísara supo de la movilización israelita en el monte Tabor, respondió con fuerza total. Reunió todos sus 900 carros de hierro y toda la gente que tenía consigo, Jueces 4:13, en el arroyo de Cisón. Esta respuesta masiva demuestra que tomó en serio la amenaza israelita, a pesar de su aparente superioridad tecnológica. El momento divino. La frase «Este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos», Jueces 4:14, indica que había un momento específico, escogido por Dios, para el ataque. Débora, como profetisa, discernía este kairos divino, el momento oportuno cuando la intervención celestial se alinearía con la acción humana. La bajada del monte Tabor. El ataque israelita comenzó con una bajada dramática del monte Tabor. Esta no era una carga ciega, sino un movimiento coordinado en el momento exacto cuando las condiciones se volverían favorables. La bajada de una montaña daba momentum adicional al ataque y creaba impacto psicológico sobre el enemigo. La intervención climática.
Aunque no explícitamente mencionado en Jueces 4, el cántico de Débora en Jueces 5 revela que Dios usó fuerzas naturales para neutralizar los carros de hierro. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, Jueces 5, 20-21. Aparentemente, una tormenta súbita transformó el valle en un lodazal, inutilizando completamente los carros de guerra. La neutralización de la tecnología. Los carros de hierro, que eran la principal ventaja militar cananea, se convirtieron en una desventaja en el terreno enlodado. En vez de plataformas móviles de ataque, se convirtieron en trampas para sus propios soldados. Esta reversión dramática demostró que ninguna tecnología humana puede resistir la intervención divina. El pánico del ejército cananeo. El texto describe que Jehová desbarató a Sísara, Jueces 4:15, indicando que la victoria fue primariamente divina. El ejército cananeo entró en pánico completo, abandonando sus posiciones y huyendo en desorden. Esta no fue una retirada estratégica, sino una desbandada total causada por el terror sobrenatural. La huida de Sísara, el poderoso general que comandaba el ejército más temido de la región, fue forzado a abandonar su carro y huir a pie. Esta imagen, el terror de los israelitas corriendo desesperadamente a través de los campos enlodados, simboliza la completa reversión de las fortunas de guerra y la humillación total del orgullo militar cananeo. La persecución israelita. Barak persiguió los carros fugitivos hasta Jaroset de los gentiles, completando la destrucción del ejército enemigo. El texto enfatiza que todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, ni aun uno quedó. Jueces 4:16. Esta fue una victoria total y decisiva. Espera, antes de revelarte lo que pasó con Sísara después de su huida desesperada, necesito hacerte una pregunta urgente. ¿Estás percibiendo cómo Dios puede usar personas improbables para realizar victorias imposibles? Si esta revelación te está impactando, entonces ahora es el momento crucial de conectarte con nosotros. Suscríbete al canal, conociendo la palabra, y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita valor para enfrentar sus carros de hierro. Comenta abajo. Dios me dará victoria contra lo imposible. Si crees que Él puede hacer lo mismo por ti, ¿por qué estoy pidiendo esto ahora? Porque en los próximos minutos descubrirás cómo una mujer sencilla ejecutó al general más temido de su época, y cómo esto se conecta con tu propia batalla espiritual. No puedes perderte esta revelación. Mientras el ejército cananeo era destruido en los campos enlodados de Sisón, su comandante Sísara huía desesperadamente en busca de refugio. Lo que pasó después se convertiría en una de las historias más dramáticas y controversiales de toda la Biblia, revelando cómo Dios puede usar los instrumentos más improbables para cumplir sus propósitos. La búsqueda desesperada de refugio. Sísara, el general temido que comandaba 900 carros de hierro, ahora corría a pie a través del paisaje hostil. Su búsqueda de seguridad lo llevó a la tienda de Jael, esposa de Heber el Ceneo. Esta elección no fue aleatoria. Existía una alianza de paz entre Jabín, rey de Canaán, y la casa de Heber, Jueces 4:17. Heber y los ceneos. Heber era descendiente de Hobab, suegro de Moisés, una familia que había mantenido relaciones amigables tanto con Israel como con los pueblos vecinos. Los ceneos eran conocidos por su neutralidad política y sus habilidades como herreros y artesanos.
La tienda de Eber representaba teóricamente un territorio neutral donde Sísara podría encontrar seguridad. La invitación engañosa de Jael. Cuando Jael vio a Sísara acercándose, salió a su encuentro y lo invitó. «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Jueces 4:18. Esta invitación, aparentemente hospitalaria, seguía las convenciones de la hospitalidad del Oriente Medio, donde ofrecer refugio a un viajero era obligación sagrada. Para Sísara, exhausto y desesperado, esta invitación debe haber parecido una dádiva divina, la hospitalidad engañosa. Jael cubrió a Sísara con una manta, y cuando él pidió agua, le dio leche, un gesto que indicaba honor y cuidado especial. La leche era considerada una bebida reconfortante y nutritiva, apropiada para alguien que necesitaba restauración. Todos estos gestos reforzaban la impresión de que Sísara estaba seguro. Las instrucciones de seguridad. Sísara, aún temiendo persecución, instruyó a Jael: «Ponte a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí algún varón?, tú responderás que no». Jueces 4:20. Esta petición demuestra el estado de vulnerabilidad total en que se encontraba. El poderoso general ahora dependía completamente de la protección de una mujer, el sueño del agotamiento. Agotado por la batalla, la huida y el estrés emocional, Sísara se durmió profundamente en la tienda de Jael. Este sueño no era solo agotamiento físico, sino posiblemente resultado de una sensación falsa de seguridad. En la cultura de la época, violar la hospitalidad era considerado una de las transgresiones más graves posibles. La decisión fatal de Jael. Lo que pasó después impactó incluso los estándares de la época. Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo en su mano, y se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Jueces 4:21. La técnica del asesinato. El método escogido por Jael era brutalmente eficiente. Como esposa de un artesano nómada, estaba familiarizada con el uso de martillos y estacas de tienda. Las sienes era un objetivo anatómico que garantizaría muerte instantánea. La fuerza necesaria para clavar la estaca a través del cráneo y fijarla en el suelo revela tanto la determinación como la fuerza física de Jael. Las motivaciones de Jael. Las razones para la acción de Jael son complejas y debatidas por los estudiosos. Las posibilidades incluyen lealtad secreta a Israel debido a las conexiones familiares con Moisés, reconocimiento de que la marea había cambiado y que apoyar a Israel sería más ventajoso, o simplemente obediencia a una revelación divina no registrada en el texto, el cumplimiento de la profecía. La muerte de Sísara por las manos de Jael cumplió precisamente la profecía de Débora. En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. Esta profecía tenía significado doble. Humillaba el orgullo militar masculino de la época y demostraba que Dios puede usar cualquier instrumento para cumplir sus propósitos. La llegada de Barak. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y dijo: «Ven, y te mostraré al varón que tú buscas». Jueces 4:22. La escena que Barak encontró, el poderoso general muerto por una estaca de tienda, debe haber sido tanto impactante como simbólica del poder de Dios para humillar a los orgullosos. El significado teológico. La muerte de Sísara representa más que una victoria militar. Simboliza la derrota completa de la opresión cananea y la vindicación de la justicia divina. El hombre que había aterrorizado a Israel por 20 años murió de la forma más humillante posible, indefenso, traicionado y ejecutado por una mujer con una herramienta doméstica.
Después de la victoria espectacular sobre Sísara y la liberación de Israel de la opresión cananea, Débora y Barak entonaron uno de los cánticos más antiguos y literariamente ricos de la Biblia. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, es considerado por los estudiosos como uno de los ejemplos más puros de la poesía hebrea arcaica y ofrece insights únicos sobre la batalla, sus participantes y su significado teológico. La naturaleza del cántico. El cántico de Débora es simultáneamente un himno de victoria, un relato histórico, una profecía y una obra de arte literaria. Su estructura poética compleja incluye paralelismos, quiasmos, repeticiones e imágenes vívidas que eran características de la tradición oral hebrea. Este no era solo un registro de eventos, sino una composición destinada a ser cantada y memorizada por las generaciones futuras. La invocación inicial, Jueces 5:2-3. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. El cántico comienza reconociendo tanto el liderazgo humano como la voluntariedad del pueblo, pero dirigiendo toda alabanza final al Señor. La teofanía poética, Jueces 5:4-5. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aun el Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Esta sección describe la manifestación dramática de Dios en la batalla, usando lenguaje que hace eco de su aparición en el Sinaí y otras teofanías bíblicas. La descripción de la opresión. Jueces 5:6-8. El cántico pinta un cuadro vívido de la condición de Israel bajo la opresión. Caminos abandonados, viajeros usando rutas escondidas, ciudades amuralladas en ruinas y un pueblo desarmado. Esta descripción enfatiza la profundidad de la degradación de Israel antes de la intervención divina. El reclutamiento de las tribus. Jueces 5:13-18. Una de las secciones más fascinantes del cántico es el análisis detallado de cuáles tribus respondieron al llamado para la batalla y cuáles permanecieron ausentes. Efraín, Benjamín, Maquir, Manasés, Zabulón, Isaacar y Neftalí son elogiados por su participación. Rubén es criticado por sus vacilaciones, Galaad, Gad, por permanecer más allá del Jordán, Dan por quedarse con sus naves, y Aser por permanecer en la costa, la batalla cósmica. Jueces 5:19-21. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido. No tomaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Esta sección revela que la batalla no fue solo terrenal, sino cósmica, con las propias fuerzas celestiales luchando al lado de Israel. El heroísmo de Jael. Jueces 5:24-27. Jael recibe elogios extraordinarios. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. El cántico describe gráficamente su ejecución de Sísara, transformando un acto brutal en una celebración de la justicia divina. La madre de Sísara. Jueces 5:28-30. En una de las pasajes más humanamente conmovedores de la literatura bíblica, el cántico describe a la madre de Sísara esperando ansiosamente el regreso de su hijo, imaginando que estaba dividiendo los despojos de guerra. Esta sección añade profundidad emocional al
relato y demuestra las consecuencias humanas de la opresión y la guerra. Espera. Antes de revelarte las lecciones más profundas sobre liderazgo espiritual que podemos extraer de la vida de Débora, necesitas tomar una decisión que cambiará tu vida ahora. Lo que voy a compartir en los próximos minutos sobre liderazgo profético no está en los sermones tradicionales sobre Débora. Son principios que Dios ha revelado a través de décadas de estudio sobre liderazgo bíblico. Si pierdes esta parte final, perderás las llaves para entender cómo Dios quiere usarte a ti como un líder según su corazón. Suscríbete ahora. Si aún no lo has hecho, tu jornada de descubrimiento sobre liderazgo divino apenas está comenzando. Activa todas las notificaciones para no perderte nuestros próximos estudios sobre líderes bíblicos revolucionarios. Comparte con 3 personas que Dios está llamando para liderazgo. Comenta, ¿cuál es tu mayor batalla personal que necesita la estrategia de Débora en los próximos 4 minutos? Descubrirás los 5 principios de liderazgo profético que hicieron a Débora invencible. ¿Cómo discernir el momento exacto para actuar como Débora hizo la estrategia espiritual para vencer tus propios carros de hierro? ¿Por qué Dios escoge líderes improbables y cómo esto se aplica a ti? Prepárate para la transformación más profunda de tu vida de liderazgo. La conclusión triunfal. Jueces 5:31. El cántico termina con una declaración profética. Así, perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Esta conclusión no solo celebra la victoria presente, sino que mira proféticamente hacia el futuro, cuando todos los enemigos de Dios serán derrotados definitivamente. La historia de Débora ofrece lecciones atemporales y revolucionarias sobre liderazgo, fe, valor y el poder de Dios para usar instrumentos improbables para realizar lo imposible. Sus estrategias y principios trascienden época y cultura, hablando directamente a los desafíos de liderazgo que enfrentamos hoy. Principio 1. Liderazgo profético. Escuchando la voz de Dios. Débora no lideraba basada en opinión popular, análisis político o estrategia militar humana. Su autoridad venía de su capacidad comprobada de escuchar claramente la voz de Dios. En una época de silencio divino aparente, mantenía comunicación constante con el cielo. Para líderes modernos, esto enseña que verdadero liderazgo comienza con intimidad con Dios, tiempo en oración y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Principio 2. Liderazgo de servicio. Accesibilidad al pueblo. Débora administraba justicia debajo de la palmera, un lugar público, accesible y sin barreras. No se aislaba en palacios o se rodeaba de protocolos intimidantes. Líderes efectivos hoy deben mantenerse accesibles, genuinos y conectados con aquellos a quienes sirven. El liderazgo auténtico baja del pedestal y se acerca a las necesidades reales de las personas. Principio 3. Liderazgo colaborativo. Empoderamiento de otros. Aunque Débora tenía autoridad para liderar sola la batalla, estratégicamente involucró a Barak, empoderando el liderazgo masculino en vez de competir con Mes. Él entendió que victorias duraderas requieren equipos fuertes, no héroes solitarios. Líderes sabios desarrollan otros líderes y crean ambiente donde cada persona puede contribuir con sus dones únicos. Principio 4. Liderazgo valiente. Enfrentamiento de gigantes. Los 900 carros de hierro de Sísara eran los gigantes tecnológicos de su época. Débora no negó la realidad de la amenaza, pero tampoco se intimidó por ella.
Verdaderos líderes enfrentan desafíos aparentemente imposibles con fe en la soberanía de Dios. Ven obstáculos como oportunidades para que Dios demuestre su poder. Principio 5. Liderazgo profético. Discernimiento del tiempo. Este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Débora tenía sensibilidad para el kairos divino, el momento oportuno de Dios. Liderazgo efectivo requiere no solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Esto viene a través de intimidad con Dios, observación de las circunstancias y paciencia para esperar el momento correcto. Liderazgo femenino en contexto patriarcal. Débora navegó brillantemente las complejidades de liderar en una sociedad patriarcal sin comprometer su autoridad o feminidad. No trató de convertirse en hombre para liderar, ni usó manipulación femenina para obtener poder. En cambio, operó desde su identidad en Dios, demostrando que llamado divino trasciende limitaciones culturales de género. Estrategia espiritual. Venciendo los carros de hierro modernos, los carros de hierro representan cualquier obstáculo que parezca tecnológicamente, financieramente o políticamente insuperable. Para vencerlos, Débora enseña: reconoce la fuente de la victoria. La batalla es del Señor, no nuestra. Usa la estrategia divina. Aun cuando contradice la sabiduría humana, actúa en el tiempo de Dios. Paciencia para esperar, valor para actuar, confía en la intervención divina. Dios tiene recursos que desconocemos, persevera hasta la victoria completa. No te detengas en la primera victoria parcial, el legado de la paz. El resultado del liderazgo de Débora fue reposo por 40 años. Una generación entera creció en paz. Liderazgo verdadero no busca solo resolver crisis inmediatas, sino establecer fundamentos para prosperidad duradera. El impacto de líderes fieles se extiende mucho más allá de su propia generación. Débora como tipo de Cristo. En muchos aspectos, Débora prefigura aspectos del ministerio de Cristo. Profeta, revelando la voluntad de Dios, juez. Administrando justicia divina, libertador, rompiendo las cadenas de la opresión, pacificador, estableciendo paz duradera, la relevancia contemporánea de Débora. En un mundo donde el liderazgo cristiano frecuentemente falla debido a la corrupción, egoísmo o incompetencia, Débora ofrece un modelo refrescante de liderazgo íntegro, efectivo y centrado en Dios. Demuestra que Dios puede levantar líderes de cualquier género, edad o trasfondo. Verdadera autoridad viene de intimidad con Dios, no de posición humana. Líderes efectivos capacitan a otros en vez de centralizar poder. Victorias imposibles son posibles cuando seguimos la estrategia divina. El propósito del liderazgo es servir al pueblo de Dios, no a los propios intereses. Aplicaciones prácticas para líderes modernos, para líderes espirituales. Desarrolla disciplinas espirituales que te mantienen conectado con la voz de Dios. Mantente accesible y cerca de las personas que lideras. No temas tomar decisiones difíciles cuando Dios deje clara su dirección. Celebra las victorias, pero reconoce que vienen de Dios. Para líderes empresariales. Lidera con integridad y transparencia. Toma decisiones basadas en principios. No solo en ganancia. Desarrolla y empodera a tu equipo. Ten valor de enfrentar desafíos que parecen imposibles. Para líderes familiares. Busca la dirección de Dios para tu familia. Sé accesible y presente para cónyuge e hijos. Enfrenta los carros de hierro. Familiares con fe. Establece una cultura de paz y justicia en tu hogar. Para líderes comunitarios. Usa tu influencia para servir, no para promoverte. Defiende justicia para los oprimidos. Une personas alrededor de causas mayores que intereses personales. Busca soluciones que beneficien a toda la comunidad. La historia de Débora
nos recuerda que en tiempos de crisis, Dios levanta líderes según su corazón. Estos líderes pueden venir de lugares inesperados, tener trasfondos improbables y enfrentar oposición formidable. Pero cuando operan en la autoridad divina, con estrategias celestiales y en el tiempo de Dios, alcanzan victorias que transforman generaciones. Para aquellos llamados al liderazgo, si Dios te está llamando a liderar, no te intimides por la magnitud de la responsabilidad o por la fuerza de la oposición. Débora enfrentó 900 carros de hierro con solo 10,000 hombres a pie, pero tenía algo que sus enemigos no tenían: la presencia y la estrategia del Dios Todopoderoso. El mismo Dios que dio victoria a Débora está disponible para ti hoy, para aquellos bajo opresión. Si estás viviendo bajo carros de hierro modernos, circunstancias que parecen imposibles de superar, recuerda que Dios está buscando una Débora en tu situación. Tal vez Él quiera usarte a ti mismo para traer liberación. Clama a Él, busca su dirección y prepárate para ver lo imposible volverse realidad. Para aquellos que dudan del poder de Dios, la historia de Débora es prueba irrefutable de que no existe situación imposible para Dios. Tecnología superior, recursos limitados, liderazgo improbable, nada de esto impide al Todopoderoso cumplir sus propósitos. Si Él pudo usar una profetisa y un ama de casa para derrotar al ejército más poderoso de su época, imagina lo que puede hacer a través de ti. El cántico de Débora aún hace eco hoy siempre que vemos líderes íntegros tomando decisiones difíciles basadas en principios divinos, personas comunes siendo usadas por Dios para hazañas extraordinarias, justicia triunfando sobre opresión, fe venciendo circunstancias imposibles, paz siendo establecida. Donde antes había conflicto, la palmera de Débora aún representa hoy un símbolo de liderazgo accesible, justo y centrado en Dios. Bajo su sombra, decisiones transformadoras aún se toman, conflictos aún se resuelven, y la voluntad de Dios aún se discierne e implementa. Que podamos, como Débora, mantener nuestra conexión íntima con Dios, nuestra accesibilidad al pueblo, nuestro valor ante lo imposible y nuestra disposición de ver a Dios recibir toda la gloria por las victorias que Él opera a través de nosotros. Oración final. Señor, levanta en nuestra generación líderes como Débora, hombres y mujeres que escuchen tu voz claramente, que tengan valor de enfrentar los carros de hierro de nuestra época y que busquen tu gloria por encima de sus propios intereses. Úsanos como instrumentos de tu justicia y liberación, que podamos ser fieles a tu llamado, valientes en tu fuerza y sabios en tu estrategia. En nombre de Jesús, el supremo juez y libertador. Amén. Si esta historia transformó tu visión sobre liderazgo y propósito, si entendiste que Dios puede usarte a ti para victorias imposibles, entonces tu jornada de descubrimiento apenas está comenzando. Suscríbete al canal, conociendo la palabra, para más estudios reveladores sobre líderes bíblicos que cambiaron la historia. Comparte con alguien que Dios está llamando para liderazgo. Y comenta abajo: Dios me usa para victorias imposibles, si crees que Él tiene un propósito de liderazgo para tu vida. Recuerda, así como Débora, tú puedes ser el instrumento que Dios está buscando para traer liberación en tu generación. Que la gracia y el poder del Señor estén contigo.